Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El poder de quien no se prepara está en la intuición, la trampa, las mentiras y la subjetividad. El poder del estudiante está en el conocimiento. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la distancia en un trampolín enumerado. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. En la línea 1 se importa la clase Scanner del paquete útil de Java. Esta clase permitirá efectuar operaciones de entrada de datos. Entre las líneas 3 a 43 vemos la clase principal llamada trampolín enumerado Java. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Las clases se reutilizan y se instancian con objetos. Entonces un programa en Java es un conjunto de una o más clases, ya que Java está orientado a objetos. En esta clase, en la línea 5, se instancia el objeto de entrada de la clase Scanner. Este objeto servirá como canal para obtener datos del teclado. Entre la línea 7 a 42 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 10, se declara una matriz llamada trampolín de tipo entero. Se declara de orden 5×5. Esta matriz entonces, recuerde que son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. En la línea 11 se declara una matriz, o mejor, las variables de tipo entero, fila, columna, distancia, salto y punto de caída. Fila y columna son variables que obtienen la fila y columna al llevar un dato a la matriz. Distancia, salto y punto de caída son variables que obtienen datos de entrada. En la línea 12 se declara una variable booleana llamada terminó y se inicializa en falso. Entre las líneas 14 a 42 vemos, o a 41 vemos un ciclo while. De las líneas 14 a la 34 vemos un ciclo while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, mientras terminó a falso, ingresa este ciclo while. Y entre este ciclo vamos a leer la distancia del salto y el punto de caída. Línea 16 se usa el método print. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se escribe system.out.print paréntesis entre comillas el mensaje a mostrar. Aquí indicamos al usuario que ingrese la distancia del salto. Y en la línea 16 o 17 la distancia salto recibe un valor ingresado por el usuario. NextIt es un método que permite obtener datos de entrada. Es un método de la clase Scanner. Datos de tipo entero. También recibimos entonces el punto de caída. Entonces el punto de caída es un número del 1 al 25. Y la distancia es entonces la distancia que saltó. Para almacenar esta distancia en una posición de la matriz, vamos a usar sentencias condicionales entre las líneas 20 a 27. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 20, si el punto de caída es menor o igual a 5, en caso de ser cierto, en la línea 22 a la fila le asigna 0 y en la línea 23 a la columna le asigna punto de caída -1. Entonces, si el usuario saltó y cayó en el 4, o en el 5, mejor, si cae en el 5, hay que almacenar el 5, que es la distancia, en la fila 0, columna 4. Recuerde que los arrays comienzan desde 0. Ahora, si el usuario saltó y cayó en un punto superior a 5, por ejemplo el 21, entonces se almacenará el dato en la fila punto de caída -5, entonces 21 sería la fila 4, ¿sí? 21 dividido 5 a 4. Y la columna será entonces el punto de caída módulo 5 menos 1. O sea, 21 módulo 5 viene a ser 1 menos 1, 0. O sea, en la fila 4, columna 0 es donde se almacena entonces el 21, ¿sí? La última fila y columna 0 representa entonces ese valor. Es como si la matriz de 5×5 fuera todo un vector derecho. Lo que estamos haciendo es calcular en qué fila y columna se almacena ese dato.
Pero para poder almacenarlo hay que validar que no tenga datos, o sea, si el trampolín en esa fila de columna es diferente a 0, si ya tiene un dato, entonces a término le lleva verdadero para que salga el ciclo. Se terminan de leer saltos cuando salte sobre un mismo punto. Y si no, simplemente se lleva este dato a la matriz. Entonces al salir del ciclo while se calcularon n saltos sobre el trampolín. Y por último se imprime entre las líneas 34 y 41 la matriz de saltos. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita crear un trampolín enumerado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos